Recuerden Y el que crédito de la colegiatura, no sé cómo se hace para pagar. muy bien, en relación a, a los pagos, recuerden que les explicaba yo que son 10 pagos los que ustedes tenían que hacer de 75 quetzales, pero que les exoneraron 2 pagos. Por lo tanto, en total tendrían que realizar únicamente 8 pagos. Le comentaba yo ahí a Diana, que fue la que me preguntó sobre este procedimiento, que para poder hacer los pagos tenían que, en este caso, pues, tener su boleta de pago. La boleta es la boleta que les dieron a la hora de que se inscribieron, les tuvieron que haber dado una boleta donde les aparecía el número de pagos. Con esa boleta Sí. ustedes pueden ir a un banco industrial y ahí hacer los pagos de cada una de las cuotas que aparecen ahí. Como les Oh, digo, si no han hecho ningún pago, tendrían que hacer 8 pagos. Ahora, si por sí. ejemplo hicieron algunos pagos ya, que al principio pagaron tres cuotas, entonces tendrían que restarle esas cuotas a las 8 que serían en total. Porque en realidad en total de cuotas deberían de ser 10, pero como se les exoneraron 2, solo son 8 las que tendrían que pagar. Entonces sí. Ajá. Pero, Si hubieran perdido su boleta de pago, pues recuerden que dentro de la plataforma de participantes general. Les voy a mostrar acá, por ejemplo, para generar su boleta, si en el caso de que la hayan perdido, van a venir acá a la plataforma de Intecap, intecap.edu.gt, y acá van a buscar la opción que dice portales web. Abajo de admisiones 2021 nos aparece portales web. Aquí tenemos la opción de participantes y aquí pues le van a dar en la opción que dice conectarse. Recuerden que su usuario va a ser su CUI, su número de CUI lo van a colocar acá y su contraseña pues vamos a probar con el mío. Y su contraseña va a ser del 1 al 6. Y entonces ya van a estar ustedes acá, van a verificar que aquí arriba diga su nombre completo, y se van a venir aquí a la opción que dice reimpresión de boletas, le dan un clic en reimpresión de boletas de pago, y ahí les van a mostrar todos los cursos en los que ustedes están asignados. Cuando ustedes quieran realizar la impresión de alguna boleta de pago, pues seleccionan, ¿verdad?, sobre cuál va a ser el curso que desean ustedes pagar, le dan un clic y automáticamente pues les va a generar la boleta de pago. Vean, aquí ya me generó a mí una boleta de pago, pero como en este caso este curso que yo saqué estaba exonerado, no tengo que pagar nada, pero a ustedes aquí les aparecería entonces el total de cuotas que tendrían que pagar, ¿sí? Entonces, eso es para cualquiera de los cursos que ustedes estén inscritos, y ya al imprimir esa boleta, pues ya van a un banco industrial y ahí ya pueden hacer pago de las mensualidades que tengan pendientes, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. gracias, sí. ¿Alguna? Vaya, vaya, yo sé. ¿Alguna otra duda antes de que iniciemos? ¿Preguntas? Ya veo que por ahí está Diana, está Byron. eh, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Inge, eso que acaba de mostrar es ¿para qué es? Ahora Para que recién estaba los entrando pagos. cuando vi. Por ejemplo, Sí, si tuvieras pendientes los pagos de la carrera y hubieras perdido tu boleta, porque cuando se inscribieron les dieron su boleta, ¿verdad? Y en esa boleta iban todos los pagos que tenían que realizar. Con esa boleta ustedes van al ah, banco y realizan todos sus pagos, ¿verdad? Pero si por X o Y motivo perdieron su boleta, desde ahí la pueden reimprimir. ya, ya, ya. Ok, gracias. Ajá. Vaya, vaya. Muy bien, entonces vean, vamos a iniciar con nuestro curso. Recuerden que estamos trabajando nuestro último resultado de aprendizaje del curso Manejo y Soporte de Sistemas Informáticos. Como se los había dicho anteriormente, todo lo que estamos trabajando en estos momentos pues ha sido la mayor parte de la teoría.
No se preocupen si ustedes sienten que tienen que practicar un poquito más sobre algunos temas que, como les había dicho anteriormente, nosotros vamos a estar el siguiente año tratando de reprogramar las horas prácticas que nos hacen falta, ¿verdad? En cada una de las carreras en las que ustedes se encuentren inscritos, pues se tiene el compromiso de poder reprogramar esas horas a raíz de que ya el siguiente año, pues esperamos de que por grupos se puedan estar cubriendo los contenidos prácticos. En el caso de que tuviéramos pendientes algunos contenidos prácticos de resultados de aprendizaje anteriores y principalmente de este, ¿verdad? Que este resultado de aprendizaje que estamos trabajando, pues es el resultado de aprendizaje más práctico dentro de la carrera. Entonces sí vamos a tener que repasar estos temas en relación a la práctica. Ahorita lo que yo necesito es que se enfoquen mucho a la teoría para que traten de comprender cada uno de los procedimientos, cada uno de los temas que estamos tratando. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar a nuestro curso. Recuerden que ahorita estamos trabajando en otro curso. Cuando ustedes van a la opción, cuando ingresan a la plataforma de aulas virtuales, están en su usuario, van a la opción de mis cursos y ahí les van a aparecer todos los cursos a los que ustedes están asignados. A ustedes, si solo están en un curso, en este caso en el de manejo y soporte, les deben de aparecer los eventos 9802, 9804 y 9805, ¿sí? Que son tres cursos que se habilitaron para poder cubrir cada uno de los resultados de aprendizaje que vamos a estar cubriendo o que se estuvieron trabajando. En el 9802 se incluyeron el 9802 y el 9803, pero como ustedes se pudieron dar cuenta, pues los contenidos son muy extensos y pudieron haber hecho que nuestro curso se extendiera mucho dentro de esta plataforma. Entonces, por eso se decidió que se iban a ir separando según los temas que íbamos a ir trabajando. El que terminamos anteriormente, pues tenía que ver con el manejo de herramientas colaborativas en la web y actualmente pues estamos trabajando nuestro resultado de aprendizaje número 5 que tiene que ver con realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar a nuestro curso 9805 y ahí pues vamos a encontrar todos los contenidos que hasta el momento pues se han trabajado. En este caso, pues hemos estado viendo o iniciamos con la parte de los componentes de la computadora. Esto probablemente para Byron sea un repaso de lo que él ya ha estado trabajando dentro de la carrera de técnico en reparación, ya que este aprendizaje pues se enfoca en la parte básica de o el inicio de lo que es técnico en reparación. Y no me dejará mentir Byron que con los temas que estamos trabajando ahorita pues fue con los que nosotros iniciamos dentro de la carrera de técnico en reparación. Entonces esto es como que una preparación para que si ustedes más adelante quieren ser parte de este otro curso de técnico en reparación, pues sin ningún problema puedan adherirse a este curso con conocimientos previos de lo que se va a estar trabajando. Lógicamente, en técnico en reparación se abordan temas mucho más específicos, mucho más avanzados en relación a este procedimiento, ya que aquí nosotros lo que vemos pues es la parte básica. ¿Por qué? Porque nos habla sobre el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Entonces, para ello yo les comentaba que como punto principal, pues debemos de conocer cuáles son los equipos que nosotros vamos a estar trabajando, cómo nosotros vamos a estar desarrollando cada una de las actividades dentro de un sistema informático. Pero en el punto esencial es que nosotros conozcamos qué dispositivos tienen. Esto pues nosotros lo empezamos a trabajar cuando iniciamos nuestra carrera, ¿verdad? Vimos que era la computadora, las partes de la computadora, pero tal vez lo hicimos de una forma superficial. Aquí nosotros tratamos de enfocarnos un poquito más en el funcionamiento de cada dispositivo para que más adelante, conforme vamos avanzando dentro de este resultado de aprendizaje, podamos detectar algunos problemas básicos. Pero para poder detectar esos problemas básicos, nosotros debemos de saber cuál es el funcionamiento de cada dispositivo. Y con ello, pues nosotros más adelante ya poder decir, en esta computadora lo que falla es la memoria RAM, es el microprocesador, es el disco duro. Pero pues, es porque nosotros ya sabemos a qué se enfoca cada uno de estos dispositivos. Pero si no tenemos ese conocimiento, difícilmente nosotros podamos detectar alguno de los problemas que nos pueda presentar nuestros sistemas informáticos.
Luego, pues, trabajamos también procedimientos de laboratorio seguros. Recuerden que en esta parte del mantenimiento y soporte nosotros vamos a estar realizando algunas acciones dentro de nuestros sistemas informáticos y por lo tanto los procedimientos de laboratorio seguro se enfocan a cómo nosotros vamos a desarrollar esas actividades garantizando principalmente que se van a cumplir con algunas medidas de seguridad, con equipos de protección, con los cuales nosotros podamos garantizar que en primer lugar nuestro sistema informático no se va a dañar más o no se va a dañar si estuviera funcionando correctamente y también nuestra seguridad o la seguridad personal, que la persona que va a realizar estos procedimientos pues no va a incurrir en ningún acto que pueda venir y llevarlo a dañarse físicamente. Entonces, a eso se enfocan los procedimientos de laboratorio seguros y que son pues también puntos que nosotros debemos de conocer porque son principales a la hora de estar trabajando con esta parte del mantenimiento y soporte básico. Entonces ahí pudimos conocer cada uno de esos procedimientos. Luego pues pasamos al armado de una computadora. Ya nosotros ya conocimos cuáles son los dispositivos, ya conocimos cuáles son los procedimientos de laboratorio, las herramientas, las medidas de seguridad. Entonces ahora nosotros pues pasamos a ver cómo podemos ensamblar una computadora. Y en nuestro caso, si fuera necesario, pues cómo la vamos a desensamblar para poderla utilizar más adelante con un mantenimiento preventivo. ¿Sí? Entonces, aquí yo les compartí un simulador donde se mostraban cuáles eran cada uno de los cuales estaba compuesto la computadora y cómo iban a ir colocados dentro de este sistema para poder funcionar de una forma correcta. Entonces, en el procedimiento de armado, pues vimos algunas características de cómo seleccionar dispositivos, cómo ensamblar nuestra computadora y lógicamente si conocemos el procedimiento de ensamblado, a la hora de realizar un mantenimiento que lo que necesitamos es desensamblarla, pues lo vamos a poder hacer sin ningún problema siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias y las medidas de seguridad que puedan garantizarnos que en el procedimiento, pues nosotros no vamos a venir y vamos a dañar nuestro sistema informático o nuestra computadora, porque ha pasado, ¿verdad? Que de repente no se utilizan las medidas de seguridad adecuadas, no se conocen los procedimientos de forma clara y entonces a la hora de que se realiza alguna de estas actividades, en lugar de ayudar a que nuestra computadora funcione, algunos pues lo que hacen es dañarla, ¿verdad? La computadora estaba funcionando y cuando vinieron la desensamblaron y la volvieron a ensamblar, ya no dio. Pero ¿qué fue lo que sucedió ahí? De repente no utilizaron las medidas de seguridad correctas, no conocían los procedimientos y realizaron un procedimiento no seguro. Entonces, por eso es necesario que nosotros como punto base para poder realizar estos procedimientos, pues conozcamos cuáles van a ser nuestras medidas de seguridad y cómo nosotros pues vamos a conocer técnicamente los procedimientos para poder realizar este armado y desensamblado de la computadora. La semana pasada, pues estuvimos trabajando también con el armado y la configuración de las computadoras, donde veíamos el proceso de ensamblado. En esta parte, pues nos enfocamos un poquito a la parte simulada y la semana pasada, pues ya lo vimos físicamente, conocimos cuáles van a ser nuestros procedimientos ya con una computadora física y entonces ahí les compartí yo algunos recursos con los cuales ustedes pues se pueden guiar. Les decía yo de que en una computadora el proceso para realizar este armado y desarmado de la computadora, pues es un poco más simple que tratar de hacerlo en una computadora portátil. Una computadora portátil, su complejidad para poder realizar este procedimiento de desensamblado y ensamblado, pues es un poco más alto. ¿Por qué es un poco más alto? Porque esta computadora portátil trae o viene ensamblada de una forma diferente, tratando de encajar cada uno de los dispositivos que vienen dentro de ella, que lógicamente son más pequeños, pero que traen muchas otras opciones para poderlos colocar. Como por ejemplo, trae más tornillos, trae más seguros, vienen de diferentes formas ensambladas. Entonces, aquí principalmente nosotros estamos conociendo el procedimiento de armado y desensamblado de una computadora de escritorio. Luego de eso, pues les decía yo de que a pesar de que conozcamos nosotros un procedimiento de ensamblado, hay veces que nos vamos a topar con computadoras que no tienen el mismo procedimiento para desensamblarse.
Es por eso que dentro de las medidas de seguridad se sugiere que antes de realizar un proceso de desensamblado podamos consultar cuál es las características de esa computadora según su modelo, según su marca, para poder realizar estos procedimientos, ya que dependiendo de la marca y del modelo de la computadora, pues así va a ser el proceso con el cual nosotros pues nos vamos a enfrentar para poder realizar ese desensamblado o ensamblado de partes de la misma. Y ya con ello, pues nosotros consultando ya las páginas de la empresa o de la marca que estamos trabajando, pues nosotros ya podemos tener la seguridad de que nuestro procedimiento pues va a estar enfocado en realidad al dispositivo con el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, son algunas de las sugerencias que yo les he dado, ¿verdad? Para poder trabajar, pero acá dentro de los recursos que yo les comparto, pues es en general la forma en la que vamos a estar realizando nuestros procedimientos. Con ello, pues nosotros tenemos una recapitulación de lo que hemos estado trabajando en cada una de las clases. Recuerden que para cada una de las clases, pues se hace la grabación de las exposiciones que yo les hago y quedan grabadas o guardadas, bien sea aquí en la plataforma o se las envío a través de WhatsApp. Aquí aparece, por ejemplo, la última que fue el lunes pasado, 26 de octubre, y ahí tenemos la grabación. Para esta semana estamos en fecha 2 de noviembre, ya llegando al penúltimo mes del año 2020, en este caso pues el segundo día de este mes. Y aquí pues ya van a encontrar ustedes que estamos trabajando en el resultado de aprendizaje 5 y que estamos en la semana del 2 al 8 de noviembre. Por ahí, pues lo primero que les comparto, a sugerencia del otro grupo de manejo y soporte que tengo el día sábado, me pedían que yo les mostrara un video de cómo desensamblar alguna computadora portátil. Como les digo, nuestro resultado de aprendizaje se centra en computadoras de escritorio, pero si ustedes quieren abordar un poquito más o ir más allá, pues ahí les dejo un video de cómo desensamblar una computadora portátil. En este caso, en las computadoras portátiles, sí ya es el procedimiento un poco más específico, según la marca y el modelo. Y entonces, por eso ustedes se pueden dar cuenta que en el video que yo les comparto, dice que es una computadora portátil HP 13-S120WM. Ese es el procedimiento específico para este tipo de computadora portátil. Entonces ustedes pueden ver ese video de cómo desensamblarla y luego pues les dejé habilitado ahí un foro para que ustedes puedan interactuar comentando qué fue lo que observaron. Principalmente las diferencias que ustedes pueden ver, como ya trabajaron con toda la parte de computadoras de escritorio, qué diferencia ven a la hora de desensamblar esta computadora portátil. Entonces con eso se inician los contenidos dentro de la plataforma de aulas virtuales para poder, en este caso, pues conocer cuáles son los puntos principales a la hora de realizar un procedimiento de desensamblado de una computadora portátil. En este caso, les vuelvo a repetir, en el curso de técnico en reparación, ahí sí ya nos enfocamos a conocer varios dispositivos, ¿verdad? De dispositivos móviles para poder desensamblar y de esta forma, pues aplicarles algún tipo de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Dentro del tema principal para esta semana tenemos el proceso de arranque de una computadora. En este proceso de arranque, pues es necesario que nosotros lo conozcamos. Ya vimos qué herramientas vamos a utilizar, qué medidas de seguridad, cuáles son los dispositivos que podemos conectar, cuál es el proceso de armado de una computadora y entonces ahora vamos a ver el proceso de arranque. Dentro de este proceso de arranque, ya nosotros ya lo trabajamos a la hora de que estuvimos trabajando la parte de sistemas operativos, ya que para poder instalar un sistema operativo, nosotros tenemos que hacer alguna modificación en este tipo de proceso de arranque de la computadora. Y entonces por ahí ya les compartí yo algunos recursos donde tenemos en sí el proceso de arranque de una computadora. Y entonces aquí nos aparece el proceso de arranque de un ordenador, procedimiento para el montaje de equipos microinformáticos. ¿Cuáles son los objetivos? Entender el proceso de inicio de arranque de un equipo informático, conocer todos los elementos que intervienen en la secuencia de actuación de la BIOS, comprender lo que hace el POST, el MBR y el VM. Entonces, aquí nosotros vamos a conocer cuál es ese procedimiento de arranque y por qué es necesario que nosotros lo conozcamos a la hora de realizar
un mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Entonces les dejo ahí esa presentación para que la puedan leer y yo me voy a apoyar acá de la plataforma de Netacad, que es la que utilizamos en técnico en reparación para poder desarrollar este tema. Entonces aquí vamos a ingresar a la plataforma para poder verificar este proceso de arranque de una computadora. Vamos a ingresar por acá. Y entonces es necesario que nosotros conozcamos este proceso de arranque porque a la hora de que nosotros hacemos un armado o un ensamblado de la computadora, luego de que ya hemos conectado y colocado cada uno de los dispositivos, nuestro procedimiento siguiente sería la verificación del funcionamiento. Pero para verificar ese funcionamiento, en algunos casos, pues nosotros tenemos que venir y conocer el proceso de arranque de la computadora. Y entonces aquí vamos a iniciar en el proceso de arranque y tenemos como primer punto en el proceso de arranque lo que es el método POST, lo que es el BIOS y lo que es UEFI. Entonces aquí, a la hora de que nosotros encendemos nuestra computadora, como estamos viendo ahorita en la pantalla, lo primero que nos aparece, o en las computadoras antiguas, lo primero que aparecía pues era una pantalla negra con un montón de letras blancas. ¿Y qué es lo que está pasando en esas letras blancas? Ahí lo que nos está mostrando la computadora es el proceso de arranque. A ese proceso de arranque nosotros lo conocemos como método POST. El método POST es un método de prueba, que lo que hace es que el BIOS empieza a analizar cada uno de los dispositivos que conectamos a nuestra computadora para determinar si están funcionando de forma correcta. Por ejemplo, si revisamos este BIOS o este POST que tenemos aquí en esta imagen, nos dice que está reconociendo USB device, dispositivos USB, reconoce un keyboard o un teclado y un mouse. Luego empieza a autodetectar cada uno de los puertos SATA. Si se dan cuenta, dice que en el SATA, en el puerto SATA 1, tenemos un ID hard disk, pero que no está ocupado. En el puerto SATA 3 tenemos un ATAPI CD-ROM, que aquí en este caso, pues, ya tiene conectado una unidad de CD-ROM. En el puerto SATA 3, SATA 2 no hay nada. En el puerto SATA 4 tampoco no hay nada. Y aquí más abajo ya nos especifica cada uno de los dispositivos conectados. Por ejemplo, dice SATA Port 1, un disco duro y nos aparecen las características y así podemos ir encontrando cada uno de ellos. Pero esto lo hace el método POST. Dice, cuando se arranca una computadora, el sistema básico de entrada y salida, que nosotros sabemos que el sistema básico de entrada y salida es el BIOS, realiza una verificación de hardware en los componentes principales de la computadora. Esta verificación se denomina autodiagnóstico. Al encender, nosotros vamos a conocerlo también como método POST. ¿Por qué POST? Por el Power on Self-Test, o sea, una verificación de encendido. El POST que se muestra en la figura 1 verifica si el hardware funciona correctamente. Si un dispositivo no funciona de manera correcta, un error o un código de sonido alertan al técnico del problema. Por lo general, un solo sonido significa que la PC funciona correctamente. Entonces, yo sé que ustedes a la hora que encienden una computadora, de repente, un pitido de ti, ¿verdad? Ese sonido es un sonido de códigos POST, que lo que indica es de que la computadora está funcionando de una forma correcta. Dice, es posible que aparezca una pantalla en blanco durante el arranque y la computadora emitirá una serie de sonidos. Cada fabricante de BIOS utiliza distintos códigos para indicar los problemas de hardware. En la figura 2 muestra una tabla de códigos de sonido. Siempre consulte los documentos de la placa madre para conocer los códigos de sonido de su computadora. Un problema de POST puede surgir antes de que se active el video. Al resolver un problema de una computadora sin video, se puede utilizar una tarjeta POST. Una tarjeta POST, a veces denominada tarjeta de vibración, se instala en un puerto de la placa madre como un puerto PCI, PCI Express o USB. Cuando la computadora se inicia, esta muestra una serie de códigos hexadecimales de 2 o 4 dígitos que se muestran en la tarjeta POST.
Si se produce un error, el código POST puede ayudar a diagnosticar la causa del problema a través de la placa madre del BIOS o del fabricante de la tarjeta POST. Muy bien, entonces este procedimiento nosotros lo tenemos que conocer porque cuando terminamos de ensamblar, lo que nosotros vamos a hacer es una prueba de arranque. Vamos a encender nuestra computadora y vamos a verificar si funciona correctamente. Como les decía, esta pantalla del BIOS o del método POST aparecía en computadoras antiguas. Ahorita, en las computadoras más recientes, probablemente esta pantalla con letras blancas ya no sea posible verla. ¿Por qué? Porque el arranque es mucho más rápido. Ya no tarda tanto tiempo a la hora de encenderse una computadora. Entonces, por lo tanto, es el arranque rápido, ya no me permite observar esta ventanita donde yo podía ver esos problemas. Pero entonces el código POST me permite una secuencia de sonidos que me van a indicar en algún punto determinado si algo no está funcionando bien. Me decía por ahí que cada fabricante de tarjeta madre pues va a tener posiblemente códigos diferentes. Estos códigos no están estandarizados, por lo tanto los que sean para Dell puede que no sean los mismos para HP. O puede ser también de que sí coincidan en un punto determinado. Lo ideal es que nosotros consultemos según el modelo de máquina con el que estemos trabajando. Pero en lo general dice aquí que los códigos comunes de sonido son un sonido. Dice que, o sea, si hace un sonido y no nos deja ver nada, o sea, nunca entró al sistema, nunca vimos el BIOS, es un problema de video. El significado dice error de actualización de la memoria y la causa puede ser que la memoria sea defectuosa, o sea, la memoria RAM, que de repente no la colocamos bien cuando hicimos el ensamblado, o de repente, en este caso, pues tuvo alguna carga de energía estática y no la deje funcionar bien. Podría ser alguna de las causas. Otro tipo de códigos dice que son dos sonidos o dos pitidos, error de paridad de la memoria, y seguimos con nuestra memoria defectuosa. Tres sonidos o tres pitidos, falla de memoria de base de 64 bits y que sigue siendo una memoria defectuosa. Entonces ahí, ¿qué es lo que nos tenemos que enfocar? En verificar nuestra memoria RAM. Y entonces, si se dan cuenta, por acá tenemos diferentes tipos de sonidos que nosotros podemos ir consultando. Tenemos desde 1 hasta 11 sonidos. Y de cada uno de ellos, pues me va a ir indicando algo diferente a la hora de estar trabajando con mi computadora. Algo muy importante. ¿Qué pasa si mi máquina no da video? Pero yo quiero conocer a profundidad, porque los sonidos no me dan un análisis exacto. Quiero conocer cuál es el dispositivo que me está fallando. Yo podría venir y optar por utilizar una tarjeta POST. ¿Dónde se colocan estas tarjetas POST? Dice que en algunos casos las podemos conectar a los puertos USB de nuestra computadora y en otros casos pues también los podemos conectar a los puertos PCI o puertos internos dentro de nuestra computadora. Verifiquemos acá cómo son las tarjetas POST. Vamos a poner acá tarjeta POST y ahí entonces ya tenemos una tarjeta POST. ¿Ve? Que lo que hace pues es que nos muestra a través de una pantalla, un código hexadecimal con el cual pues nosotros podemos identificar qué problema se está dando dentro de nuestra computadora. Eso es una tarjeta POST, que para nuestros casos pues no la vamos a utilizar comúnmente porque nosotros estamos resolviendo problemas básicos, ¿sí? Pero es necesario que conozcamos que sí existen. Luego, pues aquí tenemos lo que es el BIOS y el CMOS. En algunos casos, pues este tema tiende a confundir un poquito porque nosotros tenemos entendido que el BIOS pues es un sistema básico de entrada y salida, por lo tanto es un software. Pero ¿dónde va a estar colocado ese BIOS? ¿Será que está en el disco duro? ¿Será que está en la memoria RAM? ¿Será que está en el microprocesador? Y en ninguno de ellos se encuentra el BIOS. El BIOS viene instalado en un chip aparte. Dice acá, todas las placas madres necesitan BIOS para funcionar. El BIOS es un chip ROM en la placa madre que contiene un pequeño programa. Este pequeño programa controla la comunicación en el sistema operativo y en el hardware. Y entonces aquí vemos el BIOS, vean, es este chip que se está remarcando por acá y que en este caso, pues dentro de ese chip
viene este sistema que ayuda a que nosotros pues tengamos esas pruebas de inicio o de arranque para en realidad verificar si nuestra computadora funciona. Pero aparte de eso, pues el BIOS también se encarga de poder definir qué dispositivo va a ser el que se va a cargar, dónde se encuentra el sistema operativo y dar errores si en algunos casos pues no encuentra cada uno de estos dispositivos. Y junto al POST, el BIOS también identifica qué unidades están disponibles, qué unidades son de arranque, cómo se configura la memoria y cuándo se puede utilizar, cómo están configuradas las ranuras de expansión PCI y PCI Express, cómo están configurados los puertos SATA y USB, funciones de administración de energía de la placa madre. El fabricante de la placa madre guarda la configuración del BIOS de la placa madre en un chip de memoria semiconductor complementario de óxido de metal. Y entonces a eso es a lo que nosotros conocemos como CMOS. Entonces, el CMOS es el chip que nosotros tenemos, o sea, lo físico. Pero el programita que va a estar dentro de ese CMOS, nosotros lo vamos a conocer como BIOS. Entonces, CMOS es el chip y BIOS es el programa que se va a ejecutar desde ese chip. Cuando una computadora se inicia, el software de BIOS lee las opciones de configuración establecidas almacenadas en el CMOS para determinar cómo configurar el hardware. El CMOS retiene la configuración del BIOS utilizando una batería. Entonces aquí nosotros podemos ensamblado dentro de la tarjeta madre siempre va a haber una batería de reloj. Y esa batería pues se va a encargar de guardar las configuraciones dentro de este chip CMOS o dentro del BIOS. Entonces es por eso de que cuando la batería está funcionando correctamente, el BIOS siempre va a tener energía para poderse alimentar. Aunque la computadora esté apagada, esta batería va a estar alimentando el BIOS para que no pierda las configuraciones que yo he ingresado en un momento determinado. ¿Qué configuraciones guarda el BIOS? El dispositivo de arranque, los dispositivos que se han conectado, los drivers que tiene identificados y principalmente la hora y la fecha del sistema. Entonces, dentro del BIOS se guarda toda esta información. Entonces, cuando la batería del BIOS deja de funcionar, cuando esta batería de reloj deja de funcionar dentro de nuestra computadora, lo que sucede es de que nuestro sistema pierde las configuraciones. Y automáticamente cuando encendemos nuestra máquina nos va a dar un mensaje. Automáticamente el BIOS nos da su propio mensaje y nos dice que la batería ya no está buena. Pero que si nosotros queremos continuar, pues presionemos F1 y si queremos revisar las configuraciones del BIOS, presionemos F2 o F10. Y en este caso, pues son opciones que nosotros tenemos cuando nuestra batería ya no sirve. Que vayamos y configuremos nuestro BIOS o que tengamos en cuenta que la batería ya no está funcionando y que continuemos al sistema. En realidad, la batería no da ninguna afección a la hora de estar ya trabajando con el sistema. El problema que da es que ya no me va a guardar las configuraciones. Es por eso que cuando yo presiono F1 para continuar, voy a encontrar que la fecha dice 1900 o 2000 y la hora, pues a ver qué hora tiene. ¿Por qué? Porque no está guardando la configuración que tenía mi sistema. Y de repente empieza nuevamente a identificar si hay un teclado, si hay un mouse, pero porque ya se borró esa configuración que tenía el BIOS porque ya no está funcionando la batería. Entonces ahí lo ideal es que nosotros podamos cambiar esa batería o sustituirla por una en buen estado para poder garantizar que nuestra batería pues va a funcionar de una forma correcta y nuestro BIOS va a estar guardando la información necesaria. El CMOS retiene la configuración del BIOS utilizando una batería como la que se muestra en la figura 2. Si la batería falla, se pueden perder opciones de configuración importantes. Por lo tanto, recomienda que la configuración del BIOS siempre esté documentada, ¿sí? Una forma fácil para documentar estas opciones de configuración es tomar fotos de las distintas opciones de configuración del BIOS. Consejo de instalación. Si la fecha y la hora de la computadora es incorrecta, podría indicar que la batería del BIOS o del CMOS es defectuosa o se está agotando. ¿Sí? Entonces ahí está lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el programa de configuración del BIOS. Este programa, pues nosotros ya lo vimos, ya conocimos algunas de sus opciones porque fue el que nos sirvió para poder realizar el proceso de instalación. Si ustedes se recuerdan, dentro de este programa, nosotros todavía lo trabajamos en el INTECAP. Ingresamos al BIOS de las máquinas de allá con una tecla específica.
Entonces, este procedimiento se realiza a la hora de que encendemos nuestra computadora. La configuración predeterminada del BIOS quizás deba modificarse cuando un hardware como módulos de memoria, dispositivos de almacenamiento y tarjetas de se agreguen o cambien. El programa de configuración del BIOS se debe actualizar o utilizar para cambiar la configuración. Para ingresar al programa de configuración del BIOS se debe presionar la tecla o secuencia de teclas adecuadas durante el post. O sea, cuando se enciende la computadora, nosotros presionamos la tecla adecuada. Esta secuencia de teclas varía entre los fabricantes, pero estos utilizan comúnmente la tecla suprimir o una tecla de función para ingresar al programa de configuración del BIOS. Y recapitulando un poquito, pues yo les podría decir que para ingresar al BIOS de una computadora Dell o de una computadora Toshiba, utilizamos la tecla F2. Para ingresar al BIOS de una computadora HP o Compaq, utilizamos la tecla F10. ¿Sí? Entonces son algunas de las teclas que podemos utilizar. Dice, por ejemplo, con una placa madre Asus, utilice la tecla suprimir o la tecla de función F2 durante el post para ingresar al programa del BIOS. Nota, consulte los documentos de la placa madre para conocer la tecla o la combinación de teclas correcta para su computadora. Muchas placas madres muestran un gráfico denominada pantalla de presentación mientras se realiza el proceso de post en la computadora. La pantalla de presentación incluye a veces la combinación de teclas del fabricante para ingresar al BIOS. Aunque los programas de configuración de BIOS difieren entre los fabricantes, todos proporcionan acceso a elementos como los el dice la pantalla principal nos muestra la configuración básica del sistema, la hora y la fecha, las características y el sistema de información. La parte del menú avanzado dice que nos muestra configuración avanzada del sistema. ¿Qué configuraciones nosotros podemos agregar a nuestra computadora dentro de las opciones avanzadas? La siguiente, que sería la de boot o la de arranque, nos muestra el orden de arranque y las opciones de dispositivo de arranque, donde nosotros seleccionamos, ¿verdad? Si queremos iniciar con nuestro disco duro, si queremos iniciar con una memoria USB o con la unidad de CD-ROM. Las opciones de seguridad, pues lógicamente nos muestran la configuración de seguridad de nuestro BIOS. Las opciones de energía del BIOS sería las siguientes, las que nos muestra como Power, la configuración Use W00T, configuración avanzada del voltaje y del reloj, y la última opción que sería la de salida, que nos permite salir del BIOS guardando la configuración, dejando la configuración predeterminada o salir sin guardar ninguno de los cambios, ¿verdad? Entonces son las opciones que nosotros encontramos dentro del BIOS a la hora de ingresar a él para realizar alguna configuración o realizar alguna verificación. Y entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta acá en esta imagen que tenemos, nos muestra el sistema de información. Por ejemplo, el tiempo o la hora del sistema. Aquí nos muestra que eran las 8:36 cuando se tomó esta captura. La fecha del sistema, un lunes 5 de julio del 2012 y, por ejemplo, algunas características, si están activadas o desactivadas. El floppy dice que está desactivado o la unidad de disquetera. En el ID master no hay ningún dispositivo. En el primary ID esclavo tampoco hay ningún dispositivo. En los puertos SATA, en el puerto SATA 1 dice que hay un disco duro, en el puerto 3 hay una unidad de CD-ROM, en el puerto 2 otro disco duro y en el puerto 4 otro disco duro. Entonces, esa es parte de la información que nosotros encontramos. Aparte de eso, puede ser que nos muestre las características, los modelos de cada uno de estos dispositivos a la hora de ingresar y seleccionarlo, ¿verdad? Programa de configuración UEFI. ¿Qué es UEFI? ¿Por qué nosotros debemos de conocer la parte de BIOS y de UEFI? Dice, algunas computadoras ejecutan un Fine Extensible Firmware Interface o UEFI. Configura las mismas opciones que el BIOS tradicional, pero también brinda algunas opciones adicionales. Por ejemplo, UEFI proporciona una interfaz de software habilitada para el mouse en lugar de las pantallas tradicionales del BIOS. Y entonces aquí nosotros podemos ver una computadora que en lugar de trabajar con BIOS, trabaja con UEFI o con UEFI BIOS.
En este caso, pues, es la mezcla del UEFI con el BIOS, que en sí lo que nos proporciona, pues, en primer lugar, es más rapidez de arranque y en segundo lugar, pues, es una fácil administración del BIOS, con una interfaz gráfica que nos muestre muchos más datos y que nos permita interactuar de una forma más simple dentro de nuestra computadora. Y entonces vemos ahí que ya tenemos un UEFI BIOS y ahí ya tenemos algunas características que nosotros podemos interactuar con nuestro mouse. Las pantallas de configuración de UEFI en esta sección son solo como referencias y no se verán igual a las suyas. Considérenlas como una guía y consulte los documentos del fabricante de la placa madre. Entonces, para las computadoras que trabajen este tipo de información. Información de componentes en el BIOS. El técnico puede utilizar la información del BIOS para saber qué componentes están instalados en la computadora y conocer algunos de sus atributos. Esta información puede ser útil al realizar la resolución de problemas de hardware que no funcionan correctamente. Y para determinar las opciones de actualización, los siguientes son algunos de los elementos comunes de información de componentes que se muestran en el BIOS. Por ejemplo, tenemos la CPU, muestra la velocidad de la CPU, del microprocesador, el fabricante y también muestra la cantidad de procesadores instalados. La memoria RAM, podemos ver la velocidad de la RAM, el fabricante, es posible también que se muestre la cantidad de ranuras y cuáles de ellas son las que se ocupan en los módulos RAM. Muestra también, dice el fabricante, el tamaño y el tipo de los discos duros. Es posible que también se muestre el tipo y la cantidad de controladores de discos duros. Y las unidades ópticas, muestra el fabricante y el tipo de unidades ópticas que se estén trabajando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad? Las características del BIOS. Dice AMI BIOS versión 8.015 y del procesador es un AMD Athlon X Dual Core, procesador 6000. La velocidad es de 3115 MHz por segundo y los procesadores instalados son 2. El sistema de memoria dice que el tamaño de memoria son 4 GB los que tiene instaladas esta computadora. Y entonces desde ahí ya podemos ir viendo nosotros esas características. Opciones de configuración del BIOS. Lo que nosotros podemos configurar dentro del BIOS. Dentro del BIOS pues podemos configurar en primer lugar la fecha y la hora, habilitar y deshabilitar algunos dispositivos y como punto principal y lo que ustedes ya han trabajado pues es el orden de arranque, ¿verdad? ¿Desde qué dispositivo va a arrancar mi computadora? Por lo general el BIOS viene configurado para que se arranque desde el disco duro. ¿Sí? Siempre va a ser desde el disco duro, pero nosotros en algunos casos si vamos a instalar, si queremos hacer alguna prueba, pues vamos a cambiar ese orden de arranque y le vamos a ir indicando a nuestra computadora que arranque desde otro dispositivo. Y podemos ver de que el primer dispositivo con el que va a arrancar es la unidad de CD-ROM y el segundo es el disco duro. Eso nosotros lo podemos ir alterando de acuerdo a como nosotros lo necesitemos. La velocidad de reloj también es otra de las opciones que nosotros podemos cambiar, ¿verdad? Cómo es que va a ir trabajando nuestra computadora para ser mucho más eficiente y la virtualización que a veces si nosotros queremos virtualizar, pero no nos permite nuestra computadora, es porque esta tecnología de virtualización está desactivada dentro del BIOS y pues tenemos que buscarla para poderla activar. Y son entonces opciones que nosotros tenemos para poder configurar dentro del BIOS. También hay seguridad dentro del BIOS que nosotros podemos configurar, por ejemplo, agregarle una contraseña al BIOS para que cuando nosotros tratemos de ingresar al BIOS siempre nos pida alguna contraseña. Recuerden que desde el BIOS nosotros podemos, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, configurar o modificar muchas de las opciones que dicho BIOS trabaja o que nuestra computadora va a trabajar. Entonces, el que tenga acceso al BIOS va a poder realizar cualquier tipo de configuración. Entonces, uno de los medios o mecanismos de protección es poderle poner algún tipo de contraseña al BIOS para que nosotros garanticemos que el que va a configurar el BIOS, pues únicamente va a ser la persona que tenga los permisos autorizados. Y eso pues nosotros lo tenemos dentro de configuraciones de seguridad del BIOS. Aparte de eso, pues también algunos BIOS nos permiten encriptación de unidades. Cuando hablamos de encriptación de unidades, estamos hablando de que va a guardar dentro del disco duro, pero la información va a estar encriptada. Lo que quiere decir que aunque yo venga y quite el disco duro de una computadora y lo pase a otro, no lo vamos a poder leer. ¿Por qué? Porque la llave de encriptación la tiene específicamente con esa computadora. Y cuando alguien más trate de darle lectura en otra computadora,
no se lo va a permitir, ¿sí? Entonces, este es un medio de protección, pero también podría ser un medio con el cual yo ya no pudiera recuperar mis archivos, ¿verdad? De repente se descompuso mi máquina y quiero recuperar la información, pero como la unidad estaba encriptada, yo ya no la voy a poder abrir en la computadora hasta que arregle la que me lo permitía, ¿verdad? El OJAT, que dice que es una función de seguridad que consta de dos programas que permite, en este caso, la integración en el BIOS y el agente de aplicación instalado por el usuario, para que nosotros tengamos, en este caso, pues, algún tipo de protección a la hora de estar utilizando nuestra computadora. Dice, el agente de aplicación diariamente contacta al centro de supervisión en Internet para información acerca del dispositivo y la ubicación. El propietario puede realizar las funciones que describe en la figura 3, que en este caso, pues, lo que me permite el OJAC es ubicar mi dispositivo, bloquearlo y eliminar los datos si en algún momento yo lo llegara a perder, ¿verdad? Tenemos también los módulos de plataforma segura TPM y el arranque seguro, que son opciones de seguridad que nos va a presentar el BIOS para nosotros poder trabajar, ¿verdad? Entonces son algunas características que nosotros podemos configurar dentro de nuestro BIOS y que se incluyen dentro del proceso de arranque de la computadora. Control y diagnóstico del hardware. Las funciones de supervisión del hardware del BIOS son útiles para recopilar la información y supervisar la actividad de la placa madre y el hardware conectado. El tipo y la cantidad de características del control varían según el modelo y la placa madre. Utilice la página de control de hardware para ver las temperaturas, las velocidades de los ventiladores, los... Es posible que esta página también se incluya información sobre los dispositivos de detección de intrusiones. Las siguientes son algunas de las características comunes de diagnóstico dentro de hardware y supervisión del BIOS. ¿Qué es lo que nos va a permitir el BIOS ver también? Son las temperaturas. ¿A qué temperaturas está trabajando la placa madre, el CPU y algunos otros factores principales que van a incidir en el funcionamiento de nuestra computadora? Las velocidades de los ventiladores, si están funcionando bien, si no están funcionando bien, desde el BIOS también lo podemos observar. Los voltajes con los que va a trabajar nuestra placa madre. También nos lo va a mostrar, en este caso, pues, la pantalla del BIOS. Aquí estamos viendo cada una de esas características, ¿verdad? En la opción Power es donde nos vamos a encontrar esas características, la velocidad y cada uno de los puntos de inflexión relacionados al funcionamiento de nuestra computadora. Y de esa forma, pues, nosotros podemos diagnosticar si está funcionando de forma correcta o no nuestra computadora. Modo de UEFI EZ. Las computadoras más modernas han reemplazado la interfaz del BIOS con UEFI. Aunque las pantallas del UEFI varían dentro de los proveedores, todas ofrecen funciones similares. La figura muestra la utilidad de ASUS UEFI BIOS en el modo de EZ. De manera predeterminada, la pantalla del modo EZ aparece cuando ingresa al UEFI. El modo de EZ proporciona una descripción general de información básica del sistema. Muestra la temperatura de la CPU o de la placa madre, la salida del voltaje, las velocidades de los ventiladores, la información de memoria y la información SATA. Y entonces esas son características o mejoras que se le han dado al BIOS para poder interactuar desde una interfaz mucho más amigable donde podamos interactuar con nuestro mouse. ¿Por qué? Porque la mayoría de BIOS pues solo nos permiten interactuar con nuestro teclado. Y entonces de esta forma puede ser que a algunos se les dificulte y para simplificar ese proceso pues existe esta otra interfaz del modo UEFI EZ. Modo avanzado del UEFI. La pantalla del menú principal del modo avanzado de ASUS aparece cuando ingresa al modo avanzado. Como se muestra en la figura 1, este modo brinda opciones para la configuración avanzada de UEFI. Para regresar al modo EZ, presione F7. Y entonces aquí en el modo avanzado, pues ya me da algunas otras opciones o características adicionales para que yo pueda trabajar con este tipo de BIOS. Pero esto va a depender mucho de cuál va a ser el tipo de BIOS que tenga mi computadora. De esa forma, pues lo voy a ir trabajando. Muy bien, y entonces hasta ahí tendríamos la parte del arranque de una computadora y que en este caso, en esto se enfocaba nuestra clase del día de hoy. Conocer cuál es ese proceso de arranque y cómo se realiza. Y entonces acá tienen ustedes esta presentación. Hay un video que muestra el proceso de arranque de una computadora y la descripción del proceso de arranque de una PC.
Cada uno de esos recursos pues les va a servir para poder entender de una forma correcta cómo se realiza este procedimiento de arranque y para qué nos sirve luego de que hemos ensamblado una computadora. Las actividades para trabajar en esta semana, pues hay ahí una tarea y una evaluación que deben desarrollar. Dentro de ellos, pues tenemos la tarea, dice, actividad de habilidades y destrezas 3, instalar y configurar componentes internos y externos del equipo de cómputo. Instrucciones, en base a sus conocimientos adquiridos, realice un resumen sobre el procedimiento para instalar y configurar componentes internos y externos del equipo de cómputo. Para su resumen puede incluir imágenes de los procedimientos aplicados. Recuerde, debe describir cada uno de los procedimientos, herramientas a utilizar, medidas de seguridad, equipo de protección, procedimientos de ensamblado y desensamblado del equipo, dispositivos sustituibles dentro de la computadora y el formato de presentación de la actividad es PDF. Dígame, Dianita. La tarea, porque yo sí, o sea, ¿de qué es la tarea? ¿O qué me diga? Explíquenme. Sí, la tarea dice instalar y configurar componentes internos y externos del equipo de cómputo. Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Aquí tenemos la instalación de cada uno de los dispositivos. Está en esta parte de ensamblado de una computadora, cómo se instalan cada uno de ellos. Y entonces lo que ustedes tienen que hacer es un resumen, ¿sí?, de cómo se realiza ese procedimiento. Para su resumen dice que puede incluir imágenes, pero de los procedimientos aplicados. Tienen que describir qué herramientas se utilizan, qué medidas de seguridad, cuál es el equipo de protección y qué procedimientos se van a estar aplicando, ¿sí? Esa sería entonces la tarea, la primera tarea. En un resumen, en un archivo, si ustedes quieren lo hacen a mano, si ustedes quieren lo hacen en Word, ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Al final lo que tienen que subir es un PDF identificado con su nombre, que muestre el proceso de instalación y configuración de componentes internos y externos, ¿sí? Esa sería la primera actividad. La segunda actividad, pues, es una evaluación corta sobre el proceso de arranque de una computadora. Vamos a previsualizar el cuestionario para que ustedes tengan en cuenta. Son 10 preguntas sobre cuál es el mecanismo de arranque de una computadora, cómo se realiza y cuáles son las características que influyen en ese procedimiento de arranque. Y entonces esas serían las dos actividades para trabajar durante esta semana. El resumen y la evaluación. Con esto pues estaríamos llegando al final de nuestra clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar. Sí, lo podemos hacer diapositivas o digamos si uno, o sea, yo soy creativa. Sí, claro, Dianita, pueden hacer en diapositivas y luego solo que las diapositivas las transforman a PDF para que el archivo que me envían sea un PDF, ¿sí? Bueno, y digamos que, por ejemplo, yo tengo eso en mi teléfono, digamos, se puede hacer desde el teléfono y se puede subir, hay una aplicación para subir, ¿verdad? Sí, para convertirlo a PDF lo pueden utilizar la aplicación Smart PDF y ya convierte sus archivos a PDF. Ya, yo solo por eso, pues, porque, o sea, y aparte de eso, el otro año vamos a volver a clases, entonces, ¿o no? Sí, vamos a reponer algunas de las clases. Como les digo, ahorita lo que estamos viendo es la mayor parte es teoría, pero nos hace falta la práctica. ¿Sí? Y en este año ya difícilmente lo hagamos por el tiempo que nos queda, ¿verdad? Ya nos queda muy poco tiempo para poderlo hacer. Entonces el siguiente año lo más probable es que con eso iniciemos, ¿verdad? Sí, porque yo le pregunto, y aparte de eso, dije, ¿qué le iba a preguntar? Entonces hay que llevar nuestra máquina el otro año, como usted pidió una máquina, ¿verdad? Para reparar. Exactamente, eso sí hay que tenerlo en consideración, que para poder realizar las prácticas, nosotros les vamos a dar todos los materiales, pero en relación a los equipos, sí ustedes los tienen que llevar. Inge, y aparte de eso, ya que usted habla de eso, ¿verdad? Fíjese que yo quiero intentar hacer en mi computadora, pero de plano que se va a arruinar mi computadora, la que tengo, ¿verdad? O tiene que ser otra. Es que yo solo esa tengo, esa es la que me está utilizando. Ajá, sí, pues sí se podría hacer. Pero se va a funcionar, digamos que lo hacemos todo y puede funcionar otra vez. Y pues ese sería lo que al final tiene que quedar funcionando.
Siempre y Ay. cuando se sigan las medidas de seguridad y se apliquen los procedimientos adecuados. ¿Sí? Entonces, Yo- ahorita hemos visto solo el ensamblado y desensamblado. Ya las próximas semanas nos tocaría ver el procedimiento de mantenimiento preventivo para que ya conozcan un poquito más de cuáles son los procedimientos que se realizan y las medidas de seguridad que se deben de aplicar. yo solamente creo que tengo preguntas de eso, ¿no? Perfecto, no tenga pena, Dianita, ahí estamos. Entonces, si no hubiera otra pregunta o otra duda, yo les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Cualquier cosa, estoy ahí con ustedes a través de WhatsApp para que se puedan comunicar conmigo y les recomiendo seguir trabajando en sus actividades. Ay, qué feliz Que inicio de tengan un semana. bonito día, un feliz inicio de semana, muchas Igualmente. bendiciones y nos vemos el próximo lunes a las 8:30. Adiós, Dios, Enin.